Hace unos días el ajedrez chileno logró algo histórico. Un promisorio ajedrecista nacional consiguió lo que no había conseguido ninguno en la disciplina nunca antes. Viajó hasta Azerbaiyán y derrotó en una Copa del Mundo a uno de los mejores del ajedrez por estos días a nivel mundial. Su impacto mediático quizás ha sido menor, pero lo que logró nuestro invitado de hoy con tan solo 19 años fue una verdadera hazaña y un paso adelante, sin duda, en una carrera que lo proyecta como uno de los mejores. Hoy en Nuevas Voces recibimos al nuevo genio del ajedrez nacional, a Cristóbal Enríquez. Yo a los 4 años viendo jugar a mi papá. Ahí aprendí a mover las piezas observando nomás y en un momento mi hermano le dice jaque mate a mi papá. Y yo digo, no, eso no es mate porque se puede cubrir de tal y tal forma. Yo progresé gracias a mis profesores, porque igual he sido flojo, yo estudio poco, bastante poco. Yo me quería dedicar al ajedrez, de hecho pienso que se puede, pero no jugando torneos, haciendo clases. Y en el estudio de Nuevas Voces nos acompaña ya el ajedrecista nacional Cristóbal Enríquez. Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Con harta entrevista por estos días, con harta presencia en la prensa, en los medios. Sí, bastante entrevista. ¿Sí? Por suerte, porque es tiempo que no se diga algo así en el ajedrez chileno. Bueno, claro, primera vez en la historia que un ajedrecista nacional pasa a una segunda ronda en una Copa del Mundo, ¿no? Exacto. Otras veces han jugado Rodrigo Vázquez y Iván Morovich. Ajá. Y han estado cerca, pero no han pasado. O sea, sin duda, y con toda su letra, literalmente lo que lograste hoy fue histórico, primera vez en la historia de la disciplina a nivel nacional que consigues algo, y además a los 19 años, y eso le pone una cuota extra todavía. Claro. ¿Has logrado dimensionar lo que lograste allá en Azerbaiyán hace unos días? Puede ser, esta semana o la semana pasada recién, porque cuando le gané a Gelfand, si bien es cierto celebré mucho, pero me concentré demasiado en la partida que venía. Ajá. Porque aún así seguía en carrera en el torneo. Claro, no había mucho tiempo para celebrar ahí. Claro, o sea, la partida terminó tipo 5 de la tarde hora chilena y el día siguiente a las 7 de la mañana ya estaba jugando. Entonces, tempranito. Claro. No había mucho tiempo para celebrar, había que descansar rápido. Derrotaste al número 14 del mundo, ¿no? 13 del mundo. 13 del mundo en ese momento, Boris Gelfand, un israelí, gran maestro y de la primera línea del ajedrez a nivel internacional. ¿Tenías expectativas de verdad? ¿Pensabas que podías derrotarlo cuando llegaste a jugar esta Copa del Mundo? No iba con una mentalidad de le voy a ganar a Gelfand, no iba confiado en ese sentido. Yo iba más que nada a dar lo mejor de mí, preparé mucho el torneo. Ajá. Y quería aprovechar la experiencia de jugar con un tipo tan fuerte. Además, un ex vicecampeón del mundo. Hace 3 años jugó el match por el campeonato del mundo y estuvo muy cerca de ganarlo. Entonces el hecho de jugar con él para mí era espectacular. Pero o sea, tus expectativas eran ir a competir y aprender de esta experiencia siendo tan joven. Claro. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que podías quizás derrotarlo? ¿En qué momento de las partidas que disputaron? Puede ser al terminar la primera partida. Ya. Porque yo resistí mucho la posición. La partida duró 5 horas y media. 5 horas y media. Claro, ¿Ya? eso es lo que dura generalmente una partida de ajedrez pensado. Ajá. Entonces, yo quedé inferior en la posición, pero aún así estaba aguantando. Es como aguantando los combos en el boxeo. Sí. Estuve unas 3 horas así. Y el tipo no supo aprovechar. Ajá. Me defendí bien. Y eso como que se desesperó un poco. Psicológicamente quedó mal después de eso. Y a la partida siguiente, yo juego sólido de blanca y empato. Tablas que se dicen ajedrez. Ya. Y por lo tanto vamos al desempate ajedrez rápido. Ajá. La cosa es que en la primera partida me toca de blancas nuevamente. Las piezas blancas supuestamente tienen una ventaja al iniciar el juego porque uno comienza. Y yo empato. Y a la siguiente partida sucede que yo tengo muy bien preparado con mi entrenador el juego. Hasta la jugada 20 aproximadamente. Ya. Entonces el tipo cayó redondito en mi preparación. Ajá.
Y ahí, te diste cuenta de que ya podía ahí me di cuenta que derrotarlo. podía derrotarlo, claro. Y me gustaría ver el tema emocional, porque estas partidas cuando uno las ve, yo nunca juego ajedrez en mi vida, salvo así de manera bien doméstica, ¿no? Pero me gustaría meterme un poco en el juego y en la forma en la que mentalmente, como decías tú, emocionalmente se enfrenta una partida de esta. Hay demasiada tensión. Algunos decían que esto era una tortura mental, decía Kasparov, si no me equivoco. Y cuando tú te diste cuenta de que podías derrotarlo, ¿cómo enfrentaste esa situación y cómo lograste manejar los nervios para poder conseguir ese objetivo? Creo que, bueno, Kasparov se refería a una frase así, Fischer también lo decía, que el ajedrez es una guerra mental. Ajá. Y lo ideal es masacrar al oponente y derrotarlo mentalmente. En mi caso, cuando supe que podía ganar, intenté calmarme. Porque me ha pasado otras veces que lo que estoy jugando es algo muy importante, entonces me desespero y quiero ganar rápido. Ya. Entonces la ansiedad pasa la cuenta. Claro. Entonces me paré de la mesa, di un par de vueltas y después volví y me puse a escuchar música en mi mente y a jugar más relajado. Ajá. Y con eso pude controlar los nervios. Oye, Cristóbal, lo que tú lograste fue realmente histórico, ya lo decíamos, porque es la primera vez que un chileno lo consigue, pero démosle un contexto para la gente que no está muy inserta en el ámbito del ajedrez. ¿Cuántas veces se disputa una Copa del Mundo? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Y quiénes pueden acceder a este torneo? Claro, la Copa del Mundo se disputa cada 2 años. Ya. Los mejores jugadores por rating, los 40 primeros, ellos acceden directamente. Los demás buscan cupos en los torneos zonales y continentales. Entonces, el continental europeo recibe algo así como 20 cupos. Yo clasifiqué mediante el zonal sudamericano. Ajá. Empaté el segundo lugar y en el desempate de partidas rápidas pude obtener el cupo. Perfecto. ¿Siendo sub-20 dentro de tu categoría o compitiendo con jugadores adultos también? Los 2 rivales que enfrenté tenían más de 40 años, por ejemplo. Y los torneos zonales, claro, todos son torneos adultos. Oye, tú hablabas de la preparación que tuviste para este torneo. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo se entrena para el ajedrez y cómo te preparaste para esta Copa del Mundo? Básicamente el ajedrez consta de 3 etapas: la apertura, el medio juego y el final. Ya. Con mi entrenador decidimos que lo mejor era preparar la apertura, porque uno sigue ciertos patrones, o sea, uno puede pillar al rival en esa fase del juego. Ajá. Eso y practicar por mi cuenta medio juego y final. Entrenar alrededor de 8 horas diarias. 8 horas diarias. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Un mes? Un mes. Y a veces entrenaba mucho más porque yo entreno en una fundación para el talento juvenil que se llama Fundasec. Ahí es donde tengo entrenador, voy con mis libros, todo. Y, no sé, llegaba a las 9, me iba a las 5 de Fundasec y después me iba a Plaza de Armas a jugar. A jugar con aficionados ahí. Con aficionados para ver qué tal estaba jugando, calcular, todas esas cosas. Y después de eso, un viernes, por ejemplo, iba a un torneo Blitz en el Club de Ajedrez de Chile, que queda en Serrano, en un Metro Universidad de Chile. Y llegaba, no sé, a las 11 a mi casa. Un día entero de puro ajedrez. ¿Y eso no te termina por agotarte un poco? Claro, uno llega bastante cansado, pero igual tengo práctica en esto, así que no era para tanto. ¿Y cómo se entrena? ¿Cómo preparas con tu entrenador el ajedrez? Estoy pensando ya en el tema práctico, ¿no? ¿Se preparan salidas? ¿Se preparan determinados movimientos? ¿Cómo se estudia el ajedrez? Hay muchos libros de ajedrez. La literatura ajedrecística es inmensa, miles y miles de libros. En mi caso preparé con 3 en específico y el tema de la apertura con mi entrenador lo preparamos con la computadora. En el ajedrez se ocupa mucho la computadora. Yeah. De hecho, los mejores jugadores del mundo tienen computadoras de $100.000. Entonces, básicamente, tiene un módulo de análisis que se llama Houdini, que es muy bueno. Entonces, ese módulo es el mejor del mundo. Juega mucho mejor que el campeón mundial. Yeah. Entonces, uno lo tiene en el computador. Imbatible. Claro, es imposible ganarle al computador. Entonces, el computador le va diciendo las mejores movidas a uno. Y ahí uno empieza a ver, mediante, las aperturas que uno juega, las salidas, como dice usted, las va preparando con el computador. Perfecto. O sea, el entrenamiento es bien exigente, entonces. Sí. Enfrentar una máquina es lo más duro que podría enfrentar. No hay más que eso. Oye, Cristóbal, este torneo se disputó en Azerbaiyán, en un contexto cultural como bien distinto, me da la impresión. ¿Qué tal la experiencia de haber viajado hasta esta Copa del Mundo por allá?
El viaje de partida es agotador. Son 40 horas de viaje. 40. Sí. ¿De Santiago a dónde te fuiste? De Santiago fui a Buenos Aires, ¿Ya? Frankfurt y Bakú. Entre medio una escala de 12 horas. Es agotador. Agotador. Pero sí. la ciudad en sí es muy bonita. Tiene una parte moderna y otra antigua. Entonces, nosotros cuando llegamos con Rodrigo, mi entrenador, quedamos asombrados por la arquitectura de la ciudad. Ajá. Y también los edificios modernos eran muy bonitos y nos tocó ir en el taxi. Entonces nosotros veíamos unos edificios a lo lejos que estaban iluminados con la bandera de Azerbaiyán y todo. Y cada vez nos íbamos acercando más al edificio y no sabíamos cuál era nuestro hotel. Y de repente llegamos y llegamos a ese edificio, era un edificio inmenso y nos dimos cuenta que ese era el hotel, un hotel precioso. Hotel. Parte de la Unión Soviética en algún momento, también cuna de buenos ajedrecistas allá, ¿no? Por supuesto. Kasparov nació... Kasparov fue el mejor, para mí el mejor jugador de la historia. Ajá. También tiene otros jugadores como Radjabov, Mameyarov y Gachimov, que son jugadores de la elite y que también provienen de Bakú. Oye, Cristóbal, ¿y qué tal la experiencia de estar en una Copa del Mundo? O sea, la referencia que uno tiene es la del Mundial y todos los futbolistas dicen, bueno, no hay mayor logro que poder estar en una Copa del Mundo, el ambiente que se vive, la experiencia es muy importante, muy impactante. En el caso del ajedrez, ¿cómo se vive? Que es un deporte muy distinto, claramente. Bueno, estar solamente sentado frente a un ex vicecampeón del mundo ya es algo impresionante, pero también ver a los ex campeones mundiales, a los mejores jugadores del momento, es como tener al lado a, no sé, Roger Federer, Nadal, Sí. en el tenis, y uno los tiene al lado. Y en un momento se me acerca un ex campeón del mundo y empieza a analizar una partida conmigo. Entonces, ¿Y por qué se acercó a ti? porque era la sorpresa del momento. ¿Y así fue consignado en el Mundial, digamos? O sea, Sí. la gente cuando supo de tu triunfo, Me entrevistaron de una revista rusa, de Ajá. varios medios afuera y medio especializado en el ajedrez, tema. Sí. claro. Y el comentarista del torneo dijo que era la mayor sorpresa en la historia de la Copa del Mundo. O sea, no solo de esta, sino que en la historia de los historia. torneos mundiales. No, si el tipo no lo podía creer. Cuando uno ve el video del comentarista, Ajá. dice como me está bromeando, ¿qué sucede acá? Que Elfan no se puede equivocar. Los tipos no entendían lo que estaba sucediendo. Oye, ¿cuál fue la reacción de Gelfand cuando lo derrotaste? Sinceramente no me fijé mucho en el momento, ¿No? porque estaba más concentrado en mi partida. ¿Ya? Entonces yo después veo el video y el tipo está mirando hacia todos lados como que... Un poco desconcertado. Sí, quizás. desconcertado totalmente. Miraba al techo, a su entrenador. Yo me fui nomás, en ese momento. ¿Y no te dijo nada? Parece que me dijo algo, pero no sé en qué idioma, ni lo pesqué. Yo firmé mi papeleta y me fui. Es un deporte en general como bien contenido también, ¿no? Porque hay mucha, no sé, diplomacia, Claro. Un deporte bien sobrio, se estrecha la mano y termina la partida y ya está. ¿Cómo celebraste? Bueno, me fui entre comillas con cara de serio a la pieza porque Ajá. se jugaba en el mismo hotel. Entonces en la pieza estaba mi entrenador viendo la partida. Ah, ¿no estaba ahí mismo No, en la no sala? estaba observando en la sala. ¿Ya? Porque él hizo un grupo de WhatsApp y congregó a, no sé, 180 ajedrecistas ¿Ya? que estaban comentando la partida en vivo. Entonces celebraban cada jugada. La cosa es que fui a la habitación y apenas entré, comenzaron los gritos y todo, los abrazos. Me imagino. Sí, me ¿no? imagino. Todo un logro, después de tanto esfuerzo además, pues, Cristóbal. Oye, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Pero queremos conocer más de tu historia también, a qué edad empezaste a desarrollarte en el ajedrez y lo que viene también más adelante. Vamos a hacer un corte, volvemos de inmediato, nuevas voces junto a Cristóbal Enríquez. Estamos de vuelta con el ajedrecista nacional Cristóbal Enríquez, el primer ajedrecista chileno que logró pasar una segunda ronda en la Copa del Mundo con solo 19 años. Oye, Cristóbal, para terminar la historia de lo que sucedió ahí en la Copa del Mundo, pasaste segunda ronda, te tocaba enfrentar a otro gran maestro, al peruano Julio Granda, y ahí caíste derrotado. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo fue esa partida? ¿Fue más difícil que la frente a Gelfand? Frente a Gelfand sí, a mí se me hizo mucho más difícil porque Julio Granda es un jugador que evade la apertura, el inicio, Ya. juega cosas que no son muy estudiadas por los ajedrecistas. Ajá. Entonces uno entra a jugar más que nada, a ver, quién juega mejor, quién calcula más, y el tipo en ese sentido es muy muy bueno. Ya. De hecho, Karpov, un ex campeón mundial ruso, dijo que si el ajedrez hubiera tenido una columna más,
Julio Grando hubiera sido por lejos uno de los mejores jugadores de la historia. Porque es más creativo, Es muy improvisa creativo. más. Sí, improvisa, es muy creativo, calcula mucho. El tipo es muy bueno. Entonces me pasó lo contrario que la partida de Gelfand. No pude preparar bien. Ajá. No entró En los cálculos, claro. Bueno, de todas maneras no empaña lo que hiciste allá, Cristóbal, pero como decíamos antes de la pausa, tú empezaste a estudiar ajedrez y a practicarlo muy chico, a los 4 años, ¿no? Ujú. ¿Cómo llegaste al ajedrez a esa edad cuando uno está pendiente probablemente de muchas otras cosas? Mi papá siempre jugaba con mi hermano en la casa. Ya, Entonces a mí me gustaba observarlos. Entonces un día mi hermano le dice a mi papá, o mi papá a mi hermano, eso es jaque mate. Yo le digo, no, eso no es jaque mate porque tú te puedes cubrir con esta pieza y puedes defender con la otra. ¿y eso lo dijiste a los 4 años? A los 4. Ya, Y ahí se dieron cuenta que sabía mover las piezas. ajá. No sabía jugar ajedrez. Sin que te hubieran probablemente enseñado así formalmente, tampoco. digamos. Solo ¿no? observando. Solo mirando llegaste a meterte al ajedrez. ¿Y Claro. qué fue lo que te enganchó del ajedrez, lo que te gustó? A esa edad no recuerdo muy bien, Ajá. pero no sé, tipo 8 años, 10 años me gustaba calcular mucho. En el ajedrez se dan posiciones que se llaman posiciones tácticas. ¿Ya? Y son cálculos bonitos, entonces como en el fútbol jugar de taquitos, ¿sí? En el ajedrez eso, los ataques, las combinaciones, todas esas cosas me fascinaban cuando pequeño. ¿Qué es lo más importante dentro del ajedrez? Ese cálculo, esa capacidad de anticiparse, la estrategia. ¿Cómo se desarrolla una partida de ajedrez? ¿Con qué cualidades tú puedes lograr vencer a tu rival? Bueno, uno tiene que mejorar, o sea, aprender mucho de la parte estratégica del juego. Para eso existen muchos libros. Entonces uno con eso va trabajando ciertas posiciones, ve la manera de atacar. Ajá. Y hoy en día es muy importante también la preparación de aperturas. Y con esos factores uno puede ganar una partida de ajedrez. O sea, preparación de apertura y calcular mediante... Oye, y a conocer. esos 4 años, cuando se dieron cuenta de que tú ya habías aprendido solo a mover las piezas, ¿empezaste a jugar con tu familia? Claro, con mi papá y mi hermano. Ya. Y creo que mi hermana también jugaba en ese tiempo. Ajá. Era una familia que era aficionada al ajedrez. Y vamos un poquito más atrás en la historia. ¿Cómo tu papá empezó a jugar ajedrez? ¿Él se dedicó a esto profesionalmente? No, mi papá no se dedicó, era la típica persona que tiene un tablero en la casa y que le gustaba jugar. Ajá. Bueno, entonces empezaste a aprender y ¿en qué momento decidiste como empezar a practicar como con o una cierta mirada más de profundizar un poco, más profesional quizás? ¿En qué momento empezaste a practicar con esos objetivos? Bueno, desde los 8 o 9 años, Ya. que iba a un club. Bueno, siempre fui a un club en la Florida y también iba a un club en Las Condes. En esos clubes habían entrenadores y con ellos yo practicaba todos los sábados. Ya. Más adelante, yo creo que a los 16 años o 15 años, me vino una motivación mucho más grande por los torneos panamericanos, mundiales, esas cosas, y ahí me puse a entrenar con mayor seriedad. Ya pensando en algo un poco más más grande. profesional todavía. ¿Y tus amigos qué decían de tu afición al ajedrez? ¿Jugaban contigo o no? No jugaban algunos, pero les ganaba rápido, entonces no creo que Era les un poco gustara. fome. Sí, yo jugaba póker con ellos. Póker. Sí. ¿Desde chico también? No, desde chico en Ah. el colegio. Pero más que nada me felicitaban, me preguntaban cómo iban los torneos, la experiencia, qué tal el país, Ajá. todas esas cosas. Oye, ¿y qué te decían desde el colegio tus profesores? ¿Hay alguno que te haya estimulado también por ese lado? Bueno, tengo buena relación con muchos profesores, de hecho me junto con ellos algunas veces, pero... Profes del Instituto Nacional, Del ¿no? instituto, claro. Algunos me preguntaban cómo iba, y lo mismo que mis compañeros, pero a otros les presentaba el certificado de participación en el torneo Ya. y no me preguntaban ni cómo me iba. Entonces era como... Un poco estimulante, la verdad. Claro. ¿Empezaste a participar en torneos a nivel local o también a internacional? ¿A qué edad fue A nivel local fue a los 5 años, 5 o 6 años. eso? ¿A los 5 tu primer torneo? Torneos juveniles, Ya. o bueno, infantiles. A esa edad seguro. Sí, infantiles. Y creo que en mi primer torneo me dieron un chocolate por ser la revelación del torneo. Un Salí chocolate. como, sí, un trencito así. Sí, sabes lo que vendría después, ¿no? Sí. Oye, ¿y a nivel internacional? A nivel internacional, mi primer torneo debió haber sido a los 9. Fui a Ecuador, a un Panamericano sub-10. Ya. Y ese torneo lo gané. A los 9. Campeón panamericano sub-10. Sub-10. Es un deporte que se empieza bien chico, me parece. Sí, hay categoría sub-8 en los torneos panamericanos Ajá. y mundiales también.
Ese torneo lo recuerdo con mucha alegría porque... ¿Cuál, el de Ecuador? Sí, Ajá. porque bueno, era mi primer torneo internacional y además me enfermé entre medio. Ya. Y pensé que no podía seguir participando, tuve problemas serios ahí. Pero aún así pude ganar y también fue porque en la categoría sub-18 salió campeón panamericano un amigo mío, Mauricio Flores. Entonces era un hito en el ajedrez chileno, primera vez que se obtenían 2 medallas de oro en un panamericano. ¿Tú hasta qué curso llegaste en el Instituto Nacional? Hasta segundo medio, no terminé segundo medio en el instituto. Ya, y luego decidiste empezar con exámenes libres Sí, porque y era, otras vías alternativas. era complejo compatibilizar ambas cosas, Ya. estudios con tanta exigencia Sí. en el nacional, y por eso preferí hacer exámenes libres y al año siguiente, como yo había repetido el 2011 por las tomas, hacer un 2x1. Ya. Entonces terminé tercero y cuarto medio con cierta facilidad y pude jugar los torneos que quise. Oye, Cristóbal, voy a recurrir a otra cita para hablar de otro aspecto, digamos, del ajedrez. Es de Bobby Fischer, que él decía que se consideraba un genio en general, que casualmente jugaba ajedrez. ¿Los ajedrecistas en general tú crees que tienen o están un peldaño o varios más por sobre el resto de los mortales, digamos? Yo creo que sí, porque en comparación a otros deportes, no sé, el coeficiente intelectual de los mejores ajedrecistas del Ajá. mundo es impresionante. Kasparov tenía algo así como cientos y tanto, era uno de los hombres más inteligentes del mundo. Judith Polgar, la mejor jugadora de ajedrez de la historia, es la mujer más inteligente del mundo. Eso en otros deportes no creo que sea. Sí, claro. En general, los ajedrecistas tienen un buen coeficiente intelectual. ¿Pero es deporte o es ciencia o es arte, como dijo Bobby Fischer también? Es de todo un poco. En el ajedrez igual se requiere una actividad física fuerte. Hay campeones mundiales o sea, match por el campeonato del mundo en donde los participantes bajan alrededor de 3-4 kilos en una semana. A mí me cuesta bajar de peso y con Gelfand yo bajé 3 kilos en cuestión de días. ¿En esos 3 días, sí? Sí, ¿Hay preparación física también? preparación física, sí. Ajá. Pero el ajedrez tiene ciertas cualidades y particularidades que uno no ve en otros deportes. Desde el punto de vista mental, como decíamos en el primer bloque, el desgaste emocional que significa también. ¿Cómo te preparas tú para eso? ¿Trabajas con un psicólogo, por ejemplo? Sí, en Fundasec trabajo con una psicóloga hace 4 años. Ya. Con ella, bueno, aprendió a aceptar la derrota y ser, o sea, entre comillas, humilde en el triunfo y esas cosas, para afrontar bien un torneo o las cosas que vienen después de. También la mirada, o sea, hay muchos temas psicológicos en el ajedrez. La manera en que uno observa al rival, generalmente la mía es un poco más analítica y otros que es como en el boxeo, así, mirada de... Más inquisidora. Claro. Y esas cosas. Ese tema, esos detalles son los que hacen la diferencia al final en ciertos partidos, ¿no? Los que marcan los determinados estilos de cada uno de los jugadores. Puede ser. Ahí el campeón mundial actual trabaja mucho esa parte. La mirada. Entonces, varios jugadores han llegado con gafas a jugar frente a él. Le tienen miedo en ese sentido. Para evitarlo. De hecho, dicen que hasta, bueno, algunos dicen que se sienten un poco hipnotizados por el campeón mundial. ¿Y cómo se maneja el tema psicológico en una partida tan larga? Cuando tú decías que duraban 5 5 horas y media. ¿Cómo se maneja el tema psicológico en esa instancia? O sea, se refiere no sé, la El tema de la adrenalina, presión, y además de estar con esta máquina funcionando constantemente pensando no la jugada que está ahí en el momento, sino las 5 o 10 que vienen después. Es que uno intenta evitar todas esas cosas de presión, controla la adrenalina, por ejemplo. Generalmente yo cuando juego intento olvidarme de todos los factores externos y concentrarme más que nada en la partida. ¿Cuál sería tu estilo de juego, Cristóbal? Yo me considero podemos definir. un jugador posicional, que le gusta trabajar pequeñas ventajas, el control de balón en el fútbol. ¿Ya? Ese es mi estilo. A veces juego un tanto más agresivo, dependiendo de la ocasión. Hay días que tengo ganas de salir a matar. Así. A atacar más Atacar. rápido. Oye, ¿y qué jugadores han sido los que te han inspirado en tu carrera? El primer campeón mundial es Steinitz, Fischer, Karpov y Smyslov. La historia de Fischer es bien dramática. Claro, ¿no? Un tipo impresionante. Jugó contra Spassky en el match por el campeonato del mundo. Sí. Y en la ceremonia de inauguración dejó plantado al primer ministro ruso de defensa, me parece. No fue a la ceremonia de inauguración. Y en la primera partida, el tipo está en una posición igualada, va a 0. Y el tipo era muy agresivo. El instinto asesino que él tenía
Era impresionante. Entonces, lo que hace él es tirar la partida de la nada. Se mete en un autogol y prefiere perder antes de empatar. Entonces, también en ese mismo match está en contra de los premios y de la organización. Ajá. Match Estados Unidos-Rusia. Y pierde la segunda partida por no presentación. Simplemente no va. Va 2-0 en contra en el match y después gana el match como si nada. 6-3, una cosa así. Además, bueno, el tipo era contrario a los Estados Unidos. Sí, claro. Era un tipo... Terminó... Tenía un cuento político también muy Claro, interesante. era... Creo que tenía orden de detención. Y murió en Islandia y un tanto loco. Sí, medio... A los 64 años, curiosamente, el mismo número de casillas del tablero. Oye, Cristóbal, ¿qué es lo que viene ahora para ti hacia adelante? ¿Cómo te estás proyectando a partir de este triunfo también que de alguna manera es un gran estímulo, ¿no? Un trampolín para lo que viene? Bueno, estoy entrenando constantemente, pero todo depende del auspicio que yo pueda recibir para jugar torneos en el extranjero. En Chile y en Sudamérica en general no hay muchos torneos fuertes. Ya. Y lo que necesito ahora es un sponsor o alguien que me ayude a financiar los torneos que vienen. Ajá. ¿Y eso se da o es muy difícil en el ajedrez conseguirlo? En general, a nivel internacional no es tan difícil, pero acá en Chile, por ejemplo, es muy poco lo que se puede conseguir. Oye, Cristóbal, se nos va el tiempo, pero estás cerca también de reformarte en Gran Maestro, ¿no? Sí, estuve a punto. En Argentina hace un par de meses jugué unos torneos y me faltó, no sé, un empate en 9 partidas para ser gran maestro. ¿De qué depende ahora? De los torneos. Ajá. Ujú. De conseguir nuevos triunfos. Sí. ¿Y cuál es el próximo torneo que vas a disputar? ¿Lo tienes claro ya? Dependiendo del apoyo, sería Qatar. Un torneo en Qatar juegan ex campeones mundiales, tiene buenos premios en dinero. ¿Y eso cuándo sería? En diciembre. Y estaremos atentos entonces también a los nuevos pasos, Cristóbal. Gracias por haber venido a Nuevas Voces. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así cerramos esta edición de Nuevas Voces. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Sigan la sintonía de CNN Chile. Nos reencontramos la próxima semana. Que estén bien.